Bueno, hola Jorge, es un placer tenerte con nosotros. Sé que te haces este tiempo, el cual sabes que nos interesa enormemente, y más en una época tan delicada como esta, y antes que nada, realmente el reconocimiento por el reciente cargo de director de la DASA Internacional, algo que quienes te queremos y reconocemos en tu persona. El enorme trabajo que estás haciendo nos pone inmensamente feliz. Así que, Col Acabot y realmente felicitaciones. Gracias, Dani, Bueno, gusto saludarte. igualmente. Bueno, dicho todo esto, Jorge, estamos en un momento muy especial, hace tiempo que no conversamos. A mí de pronto se me vienen temas como testeo, cuarentena, muerte, pandemia, economía. Entonces, como vos sos un gran ordenador de temas, te voy a pedir que nos digas dónde estamos, qué está pasando, qué estás viendo, y sin duda el mundo está atravesado por todo lo que estamos observando: invierno, verano, verano, invierno, todo lo que ya sabemos. Bien. Bueno, me tiraste muchas preguntas y vamos a tratar de cubrir todos estos temas de forma muy concisa y muy clara. Se habla mucho de todo el tema de la pandemia y todo lo que está pasando con el corona y con esto y lo otro, que un poco es hacer orden de dónde estamos desde el lugar de Israel Y de la, perdón, desde la y mirada de la DASA, obviamente, y claramente. desde el lugar principalmente de Adasa, que realmente de cierta forma podemos decir, parece todo parte de lo mismo, pero son mundos un poco diferentes. Nosotros decimos hoy en día, cuando miramos la situación en el mundo, y cuando digo nosotros, me refiero a una mirada del mundo científico mundial, miramos la situación en el mundo, podemos decir, estamos prácticamente a mitad de camino de una crisis que le queda todavía la segunda mitad. Como dijiste, decía vos, Dani, invierno, verano, verano, invierno, en marzo, cuando empezamos a hablar, en la época que mandaba mis reportes diarios para la Agencia Judía de Noticias, en el medio del Breshit, de la génesis de toda esta pandemia, pensábamos que iba a haber una diferencia entre invierno y verano. Hoy sabemos que la diferencia no existe. Invierno y verano, la pandemia se funciona igual. La diferencia sí clave es que en el invierno se junta con otras enfermedades de invierno, algo que ustedes en Argentina conocen bien porque están saliendo del invierno de cierta forma y se espera que haya un alivio relativo, porque en realidad, si uno mira la situación en Israel, el verano de Israel fue la época donde comenzó la segunda ola y creció al punto de llegar a la situación en la que estamos ahora, que ya todos la gente la conoce. No quiero entrar en detalle de cuál es la situación ahora, la situación ahora en Israel. Sí, lo que está claro desde el punto de vista de los desafíos que representa para Israel, Israel como también un ejemplo de todo lo que va a ir pasando en las próximas semanas y meses en el hemisferio norte. Estamos hablando de Norteamérica, Europa, parte de Asia, que es un resurgimiento de una segunda ola que en algunos de los pronósticos es mucho peor que la primera. Especialmente en países donde la primera no se sufrió en forma tan terrible. Si hablamos de Italia, Italia es uno de los países que tiene el mejor manejo de la crisis, porque ellos vivieron lo peor, porque fueron las primeras víctimas cuando nadie entendía lo que estaba pasando. Y ¿Qué donde determina hubo, qué determina lo que es peor? ¿Qué es lo que determina que es peor? Acá hoy hay muchos muertos, o en Israel pasa. ¿Qué es cuál es el fiel de la balanza para decir esto es peor? lo peor es claro, lo peor es la cantidad de muertos en relación a la población, la Ok. cantidad de muertos en relación a la cantidad de positivos de COVID. Ese es el número crítico. Y ese número es un resultado también de la capacidad que tienen los hospitales de recibir enfermos. Lamentablemente Israel llegó a un punto en la última semana, en estos días, llegamos a un punto donde pasamos la línea roja a nivel capacidad hospitalaria, que nosotros todo el tiempo en Israel se decía, cuando lleguemos al número 800 pacientes en terapia intensiva, es la línea roja, es el momento que están en el lugar. Estamos en 850, que por ahora se puede ajustar porque se sigue tirando de la cuerda lo más que se puede. Israel es líder en eso, nosotros nos comprometimos, Israel, quiero decir, Adasa, es líder en eso. Nosotros en Adasa nos comprometimos, y lo dijo claramente el profesor
Rothstein, el director general del hospital, en declaraciones que hizo esta semana. Nosotros nos comprometemos a seguir recibiendo todos los pacientes que hagan falta y de la forma que podamos. No podemos dejar un paciente en la calle. El tema es qué capacidad tenemos de poder darle el tratamiento que necesitan. Y en eso, la gran noticia creo que sigue siendo Hadassah, por ser el centro que es, y ser el centro de investigación médica más importante del Medio Oriente. Y voy a volver a ese tema del Medio Oriente porque es parte de la noticia también importante en relación al rol de Hadassah en el Medio Oriente, ampliado en este nuevo Medio Oriente que soñó Pérez en su momento y que se está realizando ahora con los nuevos acuerdos de normalización y de paz con los países de la región. Hadassah sigue siendo líder en lo que tiene que ver con el coronavirus. Alguno de la gente que estará escuchando esta entrevista o leyéndola va a poder recordar investigaciones que yo iba contando hace 5 o 6 meses atrás que se empezaban a hacer en Hadassah. Decía un investigador dijo esto, un investigador tenía esta teoría. Y llevó varios meses poder llegar al punto en el que estamos hoy, que podemos decir, una de las líneas de investigación más importantes que se empezó en ese momento, esta semana tuvo un gran éxito inicial, con 5 pacientes, que todavía no es una demostración que puede salir en los libros como una terapia que esté confirmada, pero que como primer resultado es excelente. 5 pacientes que pasaron con una nueva droga desarrollada en Hadassah por el profesor Dvor Mevorach. Es una droga que demostró en 5 días a pacientes graves controlar completamente la tormenta antiinmunológica que se produce en el cuerpo de los pacientes de COVID. En 5 días, pacientes graves salieron del hospital y regresaron sanos a sus casas, a partir del uso de esta droga. Una droga que está desarrollada en Hadassah y desarrollada por una compañía privada, que hoy en día no solamente es una compañía privada, sino que fue iniciada por la compañía de Hadassah, que se llama Hadassit, que se ocupa de, que Dani conoces, la compañía Hadassit que se ocupa de llevar las investigaciones de Hadassah también al mercado de las drogas en el mercado, y una compañía que se llama Enlivex, que está en la bolsa de Estados Unidos, que las acciones de esta compañía subieron casi un 100% en el día de ayer, por este éxito increíble. Y lo importante que tiene el resultado de esta droga, no dice son 5 pacientes, ¿no? Tenemos millones de pacientes en el mundo hoy en día. Son 5 pacientes. El resultado de esto tiene 2 cosas importantes. Primero, es que una droga como esta funcionando para los pacientes que llegan a un hospital, uno tiene que tener el fluido de los pacientes en el hospital, el flujo del paciente en el hospital, es que el paciente llega primero a una sala normal y de ahí va avanzando, en algunos casos, los que son más graves, pasan a salas de terapias intensivas. Que el problema de las salas de terapia intensivas es que el personal médico que hace falta para estas salas es lo que no hay. Es más fácil adaptar una sala que tener el personal que entienda cómo manejar el equipamiento que hay en esas salas. Nosotros en Hadassah, por suerte, y no es por suerte, sino por el trabajo que Hadassah hace 100 años en construir una red mundial filantrópica de donantes, de gente que ayuda al hospital, nosotros este año pudimos convocar a nuestros amigos, a ellos que pueden ayudar, y hacer una campaña que nos permitió y nos permite tener el equipamiento que necesitamos. Lo que no podemos inventar, porque la plata no tiene cómo comprarlo, es el personal capacitado para atender cientos de pacientes. Israel no lo tiene. Y en ese sentido es un desafío grande. Por eso es importante poder frenar el desarrollo de un paciente para que la situación en los hospitales no se desborde y lleguemos a una situación crítica, que haya pacientes que necesiten atención aguda y no la puedan recibir. Y eso Hadassah, es por un lado. Perdón, y Hadassah podrá compartir eso, digamos, ¿cómo es el futuro de esta experiencia que están teniendo? ¿Futuro inmediato o no inmediato? ¿Qué miran? ¿Qué ven? Nosotros en este momento es un ensayo clínico, con lo cual es un ensayo que tuvo resultados. Lo que tenemos de importancia es un ensayo clínico hecho directamente en pacientes que están internados en el hospital. Okay. Esa es la diferencia con los ensayos que se hacen
empezando de cero. Este es un medicamento, una droga que ya existía para otro tipo de procedimientos que se aprobó para poder usar en pacientes de COVID. Y en ese Perdón sentido, que te interrumpí. Dale. en el momento, no, la pregunta está muy bien, en el momento en que esto se pueda confirmar, en el momento que se pueda hacer con más pacientes, este ensayo, vamos a poder confirmarlo y después ya se va a poder hacer. O sea, la droga está aprobada para utilizarse en este momento para el ensayo clínico. Okay. ¿Y por qué esto es importante? Porque el pronóstico, hay varios pronósticos y no se sabe. Digamos, los mismos pronósticos míos que como Dani sabe y mucha gente conoce, son muy realistas, pero no es lo que la gente quiere escuchar. La gente quiere escuchar siempre algo que sea más optimista. Yo soy una persona sumamente optimista, con una visión positiva del mundo, pero en este momento hay unas tendencias que son así. Y la tendencia es que Israel y también toda la parte del mundo que entra en el invierno va a tener un invierno muy, muy difícil con la pandemia. Y en eso, este tipo de droga es muy importante, porque no va a haber vacuna hasta marzo, abril del 2021. Todas las promesas de vacunas que hay, que sean dentro de un mes, que sean en noviembre, diciembre, no son promesas, no van a escuchar un solo científico que lo prometa. Lo prometen solamente políticos en los distintos lugares del mundo, y que lo que dicen es cierto, porque va a haber un proceso del desarrollo de una vacuna que va a estar aprobado en diciembre, que no quiere decir que la vacuna ya está confirmada o que se va a poder repartir. El 2021 va a ser el año de la vacuna. Cuando esté la vacuna, y si todo sale bien, se va a empezar a distribuir, se va a empezar a producir, hasta que todos estemos vacunados, va a llevar un año entero, porque hay que vacunar a la humanidad completa. Eso tiene un proceso de producción muy complicado. Hasta que lleguemos ahí, soluciones como las que anunció Hadassah esta semana son claves para que en los 6 meses mínimo que nos quedan de pandemia, la situación no llegue al punto de esa mortalidad que vos me preguntabas cuál es el indicador de que estoy todo, de dónde está la situación peor, es en el índice de mortalidad. Yo aprovecho como te tengo porque sos bastante claro, y gente que no es muy entendida esto o escucha todos los días, como dije antes, puede entenderlo mejor. ¿En qué punto entendés que está la política interactuando con la enfermedad? O sea, la economía, los gobiernos, todos los gobiernos tienen en este momento problemas con esto. Y hacia dónde crees que vamos a ir respecto a la enfermedad, te diría en el mundo, porque claramente esto está lejos de apaciguarse. La situación de la administración y del manejo de la crisis del coronavirus, hoy en día uno puede hacer un estudio comparativo. Y no tenemos tiempo de entrar en todas las estadísticas, pero cuando uno ve las estadísticas serias, porque hay mucho manejo de estadística que se hace en todos lugares, yo digo, maneja estadísticas serias, es John Hopkins, la Universidad de John Hopkins, la Organización Mundial de la Salud. Uno tiene que ir a las fuentes más serias, Naciones Unidas, que son fuentes que dan los datos crudos como son. Cuando uno mira ahí y uno se fija en cuáles fueron los países que mejor manejan, que los indicadores, en una línea relativamente continua, con altas y bajas, sí, el manejo de la crisis fue mejor, es donde el manejo de la crisis fue alejado de la política. En el momento que la política interna de los países entró en la administración de las crisis, por líderes que polarizan, o por conflictos internos en coaliciones, sin entrar en detalle de a qué país me estoy refiriendo, el momento que esto sucedió, los números y los indicadores de los resultados del manejo de la crisis son peores. La política... Pero, una pregunta, ¿qué significa que no se meta o que no se mezcle? ¿Cómo sería el modelo? Te digo por qué, es muy claro. ¿Solos? No lo entendí. O sea, si uno mira Nueva Zelanda es un ejemplo de la administración de la crisis. ¿Por qué? Porque la presidenta de Nueva Zelanda dijo, los científicos me van a dar la dirección de lo que tengo que decidir. Yo no puedo decidir, hay que poder prevenir la muerte crítica de personas por esta crisis, y al mismo tiempo resolver la situación económica, el impacto económico social que tiene
todas las medidas que uno tiene que tomar. Cuando uno mira Nueva Zelanda, como uno mira los países escandinavos, excepto Suecia, ve unos indicadores que son increíbles. Ve unos indicadores que muestran un índice de mortalidad ínfimo, que ve una cantidad de pacientes y positivos de COVID baja, un manejo, no hay una crisis, y un manejo que muestra que los resultados funcionaron porque la ciencia está en la base de las decisiones. ¿Dónde está el desafío de los políticos? Y cuando digo los políticos en los gobiernos, que también la política de la oposición es política de oposición en todo el mundo, pero tiene que ver con el desafío económico-social frente al desafío de la salud. Y en el momento en el que el desafío económico-social ya ha pasado 6, 7 meses del comienzo de esta crisis, ya vamos para creo que el 8º mes del comienzo, el momento que la gente ya está cansada, la gente no tiene recursos, la gente no tiene trabajo, la gente abrió el negocio, cerró el negocio. La gente abrió el negocio en Israel, abrió el negocio, cerró el negocio, lo volvió a abrir, lo tuvo que volver a cerrar, o sea, no sabe cuándo lo vuelve a abrir. Hay una crisis económico-social muy importante, donde lamentablemente hay políticos en todo el mundo que buscan cómo ganarse el favor del electorado. Entonces, cuando los posibles pacientes se convierten solamente en electorado, en los ojos de los políticos no ven al paciente que tienen que cuidar, los políticos ven al votante que los tiene que votar. Y ahí, esa creo que es la clave para entender el conflicto, que es en los lugares donde los políticos corren los riesgos, toman las decisiones que tienen que tomar, sin pensar que el votante esté contento hoy o mañana, pero es lo que tiene que hacer para poder cuidar a cada uno y cuidar al resto, las medidas que se han tomado han sido mucho más correctas y los resultados están a la vista. Israel es un ejemplo. En la primera vuelta que tuvimos, donde el gobierno fue muy claro, siguiendo las orientaciones claras de todo el mundo científico, se contuvo el contagio, en ese momento, fue porque tuvo una política muy clara y muy concisa. El momento que se abrió, y se abrió todo de repente muy rápido, y también se entró en una política diferente, que no es la misma que la política de la primera ola, también es otro gobierno, con todos los desafíos que tiene un gobierno de coalición, ahí la situación cambió de rumbo, y uno puede decir, si miramos para adelante, que me preguntabas, Dani, la segunda parte de tu pregunta, si miramos hacia adelante, es importante que cada persona en cualquier lugar que esté entienda que esta es una crisis larga, que hay que tener paciencia, que la paciencia se acaba, pero hay que seguir teniéndola. La gente que ha pasado esta enfermedad y que la han tenido más ligera o la ha tenido más grave, tiene secuelas, no es una gripe, ya lo sabemos, aunque lo pasen bien, después sigue y aparecen cosas que todavía no conocemos. Y hasta que haya una vacuna y lleguemos a tener la vacuna para la salida, hay que seguir manteniendo lo básico. Como lo dijo alguien, no es tan difícil. Lo que hace falta es un gobierno claro y es la gente manteniendo su disciplina en las cosas básicas, que son 3, que no las tengo que repetir porque la gente ya la escucha, le sale por las orejas. Ok. Jorge, nos quedan 5 minutos, lo quiero aprovechar. Estás en la DASA, lo quiero aclarar, estás en Jerusalén, está en Jerusalén. Para quien se engancha ahora, estamos hablando con el director de la DASA Internacional. Y ahí ocurre algo que es la población religiosa, que puede, tal vez me pregunto yo, adaptarse a un fenómeno como puede haber en barrios populares en Brasil, en la Argentina. Y por otro lado, la parte escolar, que también es de mucho interés por las experiencias que estuvieron ocurriendo. Así que si esos 2 temas nos ayudás a cerrar, te lo voy a agradecer mucho, Jorge. Sí, el tema de las culturas donde las tradiciones son tradiciones de aglomeramiento, ¿no? De juntarse. La tradición judía es una tradición de juntarse. La tradición de los musulmanes es una tradición de juntarse, de tener grupos. El Medio Oriente no es un
un lugar de gente con espacio, que también explica la diferencia entre lo que pasa, por ejemplo, en Israel y países como Dinamarca. En Dinamarca, cuando viajé a Copenhague, en Dinamarca la gente vive, el estilo de vida es un estilo de vida en la casa, no pegado con mucha gente, es separado, Claro. sin juntarse. Entonces un estilo de vida que permite este aislamiento de forma natural. Aquí es artificial, que la gente no se abrace, que la gente no se junte, que la gente no salte a bailar como los Hasidim en el medio de una fiesta, es artificial. Entonces, esa artificialidad es un desafío lograrla. Hubo altos y bajos en Israel con este tema. En general, se puede decir que hubo momentos mejores que ahora, y que eso es parte de lo que explica. El tema de los colegios es un tema que sigue siendo una pregunta de distintas teorías, pero claramente cuando los chicos van a la escuela y se juntan, es muy difícil la contención del contagio. Un chico que tiene el COVID va a contagiar a otro, porque no tendría que tener un maestro al lado de cada chico para poder controlar que si están juntos, si tienen el... Entonces la política más clara es, este es un año de estudiar a distancia. Quizás aprendamos que hay mucho que se puede estudiar a distancia. La necesidad del colegio presencial tiene que ver más con lo social, con la parte de educación que es experiencial, pero hay mucho de lo que hay que aprender o que hay que enseñar a los chicos, que se puede hacer de forma virtual, que el sistema no estaba preparado, como Zoom no estaba preparado para contener tanta gente. En los primeros 2 meses tuvo varias crisis hasta que se ajustó. Bueno, es más fácil, digamos, ajustar una tecnología que ajustar todo un sistema educativo mundial. Pero creo que el tema de la tecnología es parte de lo que nos vamos a llevar de esta época. La tecnología y lo humano. ¿Cómo podemos mantener esa conexión humana en una época desafiante, ¿no? Y fíjate, y en esto una nota de cierre más optimista y más positiva, que el tema de la tecnología nos permite también crear nuevos puentes para la paz. Hadassah es un símbolo de puentes para la paz a través de la salud. Ayer, jueves, se realizó las primeras jornadas médicas entre un hospital de Israel, Hadassah, y un hospital de los Emiratos. Fue la primera jornada donde especialistas de unidad de cardiología pediátrica, unidad de cuidados intensivos cardiológicos pediátricos, que son los bebés chiquitos que hay que operarles el corazón, que Dani, vos lo viste cuando visitaste a Hadassah, que tiene los corazones que no está conectado con las arterias, se le hacen operaciones milimétricas con un robot que entra en el bebé chiquito, compartiendo ese conocimiento con los médicos de los Emiratos y los médicos de Hadassah, las primeras jornadas. Hay unas oportunidades que antes no existían. Hoy existen, hoy son vitales para la supervivencia de la humanidad como una humanidad que pueda seguir vibrando a pesar de los desafíos que pasamos. Bueno, Jorge, te iba a preguntar por lo de Medio Oriente, pero ya me lo propusiste vos. Me parece que eso es Hadassah. Quienes conocemos Hadassah sabemos de esa interconfesionalidad y este intercambio, lo que lo hace un hospital enorme. Así que, bueno, quiero darte las gracias por este tiempo que has compartido con nosotros. Siempre es necesario tenerlo cerca en momentos difíciles. Ojalá que esto cambie pronto. Y nuevamente en nombre de AJN agradecerte tu predisposición siempre con nosotros, Jorge. Así un gusto, hasta la próxima, Shabbat Shalom. Gracias. Shabbat Shalom para ustedes también ahí en Israel. Gracias, Jorge. Chao, chao.